Bueno, primero leí algunas entrevistas que te hicieron. ¿Qué dije en esas entrevistas? Dijiste que sos un autor de géneros. Sí. En plural, escritor de géneros. ¿Cuáles son los géneros que atraviesan Los tus que me obras? gustan. Vamos, escritor de géneros porque se me cataloga habitualmente como escritor de novela histórica. Yo escribo novela histórica en la cual meto mucho thriller, novela negra, novela policial dentro de novela negra, fantasía, parte de filosofía, en fin. Todos son géneros, ninguno es puro. Ya a estas alturas yo creo que en la literatura cada vez es más difícil hablar de géneros puros. Y a mí me gusta mezclarlos todos. Aventuras, la novela histórica tiene mucho de novela de aventuras. Las novelas de aventuras están inspiradas en épocas históricas, en fin. Cada vez es más complicado, por eso yo soy un escritor de novela histórica teóricamente, pero soy habitual también de los festivales de novela negra. Claro. Cada vez me cuesta más definir qué género escribo. Intento escribir literatura. Es que luego el problema del género es más de los lectores que de los autores. Es más de las editoriales que tienen que vender. Sí, encuadrar. Claro. Los libreros necesitan una definición de Sí. en qué balda lo pongo. Y los lectores agradecen que... Pero claro, dentro de novela histórica también hay lectores que solo leen novela medieval o novela egipcio. Sí. En fin, esto es tan complicado y cada vez hay más subgéneros, cada vez es más ridículo, pero bueno. Ok. ¿Cómo crees que te va a leer el lector argentino? Cuando lea tu contratapa, cuando vea tus referencias. No lo sé, yo espero, hombre, me imagino que buscará novela histórica, buscará thriller y buscará novela negra. Yo creo que son las tres componentes fundamentales. Y a mí lo que me gusta pensar es que yo escribo libros de libros o libros sobre libros, o sea, que en realidad son ensayos sobre la literatura. Ok. ¿Y en qué orden te gustaría que te lean? Porque fue diferente el orden en el que escribiste que en el que editaste, aunque aquí salgan los tres juntos. Salen los tres juntos, no, y han salido los tres con años de diferencia. Entre medias de los tres ha habido otras novelas. O sea, la trilogía la he ido escribiendo a lo largo de 15 años. Entre medias salieron tres novelas más, que no tienen nada que ver con esta trilogía. El orden lógico pues sería Ladrones de tinta, El gabinete de las maravillas y El reino de los hombres sin amor. Okay. Digo el orden lógico porque el protagonista es Isidoro Montemayor y su relación con la condesa de Cameros, con Micaela, y evidentemente esa relación de pareja pues tiene una evolución a lo largo de las tres novelas. Pero las tres novelas son independientes, no hace falta leerlas en orden, pues la información que es necesaria está en las tres y son tres mundos distintos, o sea, ninguna tiene nada que ver con las otras. Bárbaro. También dijiste en algunas entrevistas que tus obras dialogan con otras literaturas, digamos, con otras sí, obras. Sí, con otras obras literarias. Okay. Sí, porque todo eso nace en la escritura de Ladrones de tinta. Cuando yo invento un personaje, que es Isidoro Montemayor, y lo pongo a interactuar con autores literarios reales, históricos, como Tirso de Molina, Cervantes, el mismo Cervantes, Lope de Vega, Jerónimo de Pasamonte. Hay muchos personajes del siglo de oro con los cuales interactúa mi personaje de ficción. Entonces yo, a la hora de escribir, todos esos personajes con los que habla, todos esos escritores, de alguna forma ven modificados su perspectiva de la realidad por ese personaje de ficción. Entonces, en las obras literarias aparecen rasgos que son de Isidoro Montemayor, que luego los vemos en la literatura. Es un juego de creación literaria, cómo se va convirtiendo y modificando la literatura de todos los autores a raíz de la conexión con la ficción. Todo eso es una forma de leer, una forma de escribir y de ver la vida. En realidad todo es ficción, la historia es ficción, la literatura es una generación, genera ficción constantemente y la ficción se convierte en historia. Todo es lo mismo. Entonces, claro, en realidad por eso digo son libros de libros.
A mí me gusta escribir sobre libros que te invitan a leer otros libros y todos forman parte de una realidad que en realidad no existe, o sea, que eso es la literatura. Una gran creación. Igual me estás nombrando literatura clásica o clásicos, no es que tenemos que sabernos la literatura española para entender tus obras desde acá. Para nada. Sí. A mí me decían en Francia, por ejemplo, me dicen, es que tus libros, claro, al traducirlo, a lo mejor el lector francés tiene problemas porque no conoce la literatura española. Y hombre, conocer la novela es mala, porque no hace falta conocer la literatura española para disfrutar Ladrones de tinta. Claro. Porque de hecho la mayor parte de los españoles tampoco la conocen, o sea que eso no tiene nada que ver. O sea, si fuera necesario haber leído El Quijote para leer Ladrones de tinta, estaría perdido, porque muy pocos lectores han leído El Quijote. Entonces, digo muy pocos lectores, muy pocos escritores, me sorprendería verlo. Okay. Pero no puedo contar con eso no tiene nada que ver, es un juego que yo planteo. Okay. Toda tu obra tiene cierta picardía, digamos. Y a su vez se demanda eso del lector, que tenga esa... para que entienda los guiños y al mismo tiempo que vaya ubicando, por ejemplo, a personajes de la literatura como no protagonistas, sino personajes secundarios. Sí, porque yo juego con autores reales convertidos en personajes. Bueno, desde el momento en que yo escribo de un autor real, se convierte en personaje. Ya cuando hablo de Lope de Vega, y Lope de Vega actúa en mi novela, es un personaje mío, es mi personaje. De igual manera, cojo personajes de ficción y los convierto en parte de la literatura, en parte de mi novela, y luego hablo como si fuera una creación, como si fueran personajes reales que se han convertido en ficción o que es un equívoco, en fin, todo eso lo mezclo. Me gusta mezclar, me gusta que aparezca juntos Milady de Winter cuando es una niña y aparezca junto a Lope de Vega, conocido, y que todo eso digas, bueno, pues qué es verdad y qué es mentira en toda esta historia. Claro. Todo es una facilidad que me da escribir en primera persona, como Isidoro Montemayor, con los 3 libros están narrados por él en primera persona. Eso me facilita crear ese tipo de equívocos, ¿no? Que él conoce personajes que luego resulta que en la literatura, por ejemplo en el caso de Dumas, va a crear una serie de personajes que yo los pongo existiendo muchos años antes de que Dumas los pensara, ¿no? Sí. Entonces, esa ruptura del espacio y el tiempo a mí me divierte mucho, me lo paso muy bien. Y supongo que me dejo llevar, ¿no?, por esas cosas. Igual que con los juegos de Poe, dice, bueno, como escribiendo una novela del siglo XVII, puede estar Poe en medio. Pues hay formas de que esté, ¿no? Porque quieras que no, la cultura es una gran herramienta que puedes manejar, no hay ruptura de tiempo, ¿no? Puedes manejar para adelante y para atrás. Claro. Y ese es el valor de una novela, la posibilidad de perdurar de una novela es esa ruptura del tiempo. Pero sí, ahí no se necesita, pero si el lector tiene cierta competencia para entender eso, lo disfrutará más. Lo disfruta más. Seguramente lo disfrutará más y le dará más gracia ver luego, por ejemplo, en El Reino de los Hombres sin Amor hay como un apéndice editorial, donde se supone que yo soy el editor, y descubro muchas de las cosas que yo supongo que el lector no tiene por qué saber. Claro. Porque, por ejemplo, el nombre de Ander Udin es un nombre que no es conocido yo creo que casi a pesar de todos los que hayan leído a Dumas y hayan leído Los 3 Mosqueteros, nadie va a saber quién es Ander Udin, si no lo explicas después. Entonces, hay cosas que me divierte explicar, que me divierte justificar, y luego, aunque sea a toro pasado, ¿no? Decir, pues mira cómo está esto hilvanado. Okay. Igual no sentís el peso de, al estar catalogado como novela histórica, que la historia se ajuste a la verdad. Porque si no podrías crear. No, pero no existe la verdad. O sea, yo aquí es una discusión permanente con los historiadores profesionales, por otra parte, y con los novelistas históricos, que muchos pretenden enseñar historia. Pero la historia no es algo enseñable. La historia es una herramienta que tú puedes manejar como quieras. Existen datos, evidentemente, pero los datos son absolutamente... A interpretar. A lo que llamamos historia es interpretación. La interpretación es libre. Entonces yo sí soy riguroso en el marco, pero no en la historia como tal. Claro. Me da igual porque la historia puedo contar lo que quiera. Entonces, la historia como la conocemos es una ficción acordada.
Pero yo lo que hago es ser absolutamente libre en ese sentido. Yo narro con herramientas y con elementos históricos, creo un mundo creíble, que al fin y al cabo es lo que hace un historiador. Pero que mi mundo creíble también incorpora personajes de ficción. Bueno, eso se podría discutir, qué es la verdad histórica. Bueno, de eso hablaremos, de hecho, el viernes, ¿no? Por la tarde. A ver, ¿qué elementos tiene que tener tu obra para decir esta trama va a ser interesante? Eso nunca se sabe. No sé si una trama es interesante per se, o yo al menos no decido qué es interesante. Yo creo que hay constantes de preguntas permanentes en todos mis libros. ¿Cómo cuáles? No lo sé, sería complicado. Claro, en esta novela, por ejemplo, hay una trama corrupción, soborno. En la última. En El reino de los hombres sin amor. Hay corrupción, hay soborno, hay cohecho, hay tráfico de influencias, hay... temas muy actuales. Claro. En realidad es una reflexión sobre nuestro propio mundo, ¿no? Bueno, estoy hablando de novela histórica. Sí, es novela histórica, pues está ambientada en el siglo XVII, es el matrimonio de Ana de Austria con Luis XIII y de Felipe IV con Isabel de Borbón. Eso es real, fue un hecho el viaje fue real, la boda fue en Burgos y en Burdeos, hubo un viaje a intercambiar las princesas. Todo el entramado que cuento es real en gran parte, un porcentaje muy alto de los trapicheos, sobornos, todo por lo que fue juzgado Calderón y el duque de Lerma. Todo eso forma parte de una realidad, pero en realidad lo que estoy escribiendo es sobre nuestro propio mundo, ¿no? Estoy haciendo una reflexión sobre nuestra propia sociedad, qué somos, y creando una utopía, ¿no? Y creando una forma de narrarnos, bueno, qué queremos, que en realidad es lo que hacemos los historiadores. Yo creo que la historia se narra hacia adelante más que hacia atrás. Bárbaro. La primera obra puede ser la que tenga más referencias literarias. Sí, sin duda. Ladrones de tinta. Okay. ¿Y la segunda? La segunda fue una ruptura total. Yo concebí, una vez escribí Ladrones de tinta, concebí la serie de Isidoro Montemayor no como una serie precisamente, sino como un caleidoscopio. Son como distintas miradas del mismo mundo. Pues las tres novelas transcurren en 2 años. Es verano de 1614, otoño de 1614, El Gabinete de las Maravillas, y otoño de 1615, El reino de los hombres sin amor. Hay un año de las tres novelas. El siglo de oro es una definición genérica que ocupa 180 años. Sí, pero bueno, es un marco. en el centro del siglo de oro, más o menos. Y en estos tres momentos, con estas tres miradas diferentes, pues intento verlo desde tres ambientes distintos. Ladrones de tinta sería una novela urbana, El gabinete, una novela de interiores, y El reino de los hombres sin amor, una novela de viaje y del campo, rural, y además con géneros diferentes. O sea, hay una parte que es muy literaria y muy metaliteraria y urbana, pero sobre todo un thriller metaliterario en Ladrones de tinta, una novela policíaca, más policíaca, con un asesinato al principio y un descubrimiento del crimen, investigación del crimen, El Gabinete de las Maravillas, y la última es más una novela de espías, de aventuras, y por eso tienen entrada los tres mosqueteros, las adivinanzas. Son tres géneros distintos en tres ambientes diferentes. En ningún caso me he querido repetir. Entonces, por eso, Ladrones de tinta tiene muchas referencias literarias. El Gabinete de las Maravillas no tiene ninguna. Es más, no tiene ningún personaje histórico. Hay una referencia a un personaje histórico que aparece, que es un inquisidor, pero muy de ramalazo. Sí es muy documentado, es muy histórico el ambiente. O sea, el Gabinete de las Maravillas, casi todo lo que yo cito como parte del Gabinete de las Maravillas del Marqués está sacado de gabinetes reales. Claro. No existió ese gabinete, pero se podía haber construido. Por todo eso que se cita, las manos de sirenas, esas cosas son reales, se conservaban como tal. Y la última tiene muchas referencias de aventuras y más en literatura contemporánea, sobre todo cuando ya hablo es la entrada de la traducción del Quijote fuera de España.
está a punto de salir la segunda parte, en El reino de los hombres sin amor, y ya se ha traducido en Francia y en Inglaterra. Entonces sí está la repercusión. Por una parte saco a Lesage, el Ciudad de Santillana, que es bastante posterior, pero es muy interesante, una novela maravillosa francesa, y saco a toda la historia del Cardenio, que es una historia maravillosa, que está toda la relación y de la obra de teatro de Shakespeare, la única obra de teatro de Shakespeare y Fletcher, inspirada en personajes de Cervantes, que ha desaparecido, desgraciadamente, desapareció en el incendio del Globe, pero que luego hubo una reedición, se reelaboró la historia. Theobald dice que había encontrado fragmentos, en fin, ahí es otro misterio de estos también literario, que es muy bonito, y que coincide además, se reúne en torno a la historia del Cardenio, pues la historia del duque de Buckingham, que es George Villiers, todavía no es Buckingham, con Ana de Austria, que es lo que nos dice Dumas cuando se conocen, sí. Ana de Austria y George Villiers, la relación de Inglaterra con España, George Villiers como amigo, amante de Jacobo I, Jacobo quiere ser amigo de España, en la paz de Londres, los que entretenían a los emisarios españoles en Inglaterra eran los hombres del rey, que es el grupo de teatro de Shakespeare. No está claro si Shakespeare actuaba allí también o no, o solamente escribía en ese momento, si todavía actuaba, en fin. Sí. Todo eso, pues yo creo ahí, con todas sus herramientas, pues creo una ficción, lo de siempre, una ficción creíble. Claro. Algo que, hombre, no voy a traer a Shakespeare a España, pero sí a George Villiers, y va a conocer a Ana de Austria, claro. Bárbaro. En estas tres obras, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Y qué fue lo que más me costó? Sí, ¿y qué fue lo que más disfrutaste? Del proceso creativo, ¿eh? Lo que más me divierte es pensarlas. Escribirlas es un horror, porque claro, yo cuando me pongo a escribirlas ya las he acabado, o sea, para mí ya existen, o sea, no, entonces es una pereza tremenda. Y esta además, en la última, un trabajo, pues, están escritas en primera persona. Y eso en Ladrones de Tinta era fundamental. De hecho, me obliga a escribir en primera persona, porque Ladrones de Tinta tenía que escribirla en primera persona por el tratamiento que doy a los grandes literatos. Era muy difícil el tono de convertirlos en personas, era muy difícil en tercera persona, porque implica un juicio del autor, un juicio del autor de la novela, del contemporáneo mío. Pero para un contemporáneo de ellos, pues es muy fácil hablar como si fueran un cualquiera, sí. Porque no conoce su grandeza, entre comillas, ¿no? O sea, no están en un pedestal. Y eso, al escribir con Isidoro en primera persona, hablando de Lope de Vega, o de Tirso de Molina, o de Góngora, como si fueran amigos de la calle, incluso con falta de respeto, con unos hablando mal de otros, y eso para un escritor en tercera persona sería complicado de manejar, pero claro, me obligaba a que las otras fueran en primera persona. En la segunda tampoco había problema, una novela policíaca, la primera persona no tiene mucho problema de narración. El reino de los hombres sin amor me trajo cantidad de problemas, una novela de espías, que el narrador sepa todo y sea capaz de explicarlo, de narrarlo, de contarlo, y que esté en todas partes y se puede ir enterando de lo que va pasando, eso le he tenido que rehacer 20 veces, ¿sabes? Hasta que fuera creíble para empezar, porque claro, es muy fácil mover al personaje de un lado a otro como si fuera una marioneta, pero tienes que hacer los pasos, tiene que ser viable. Eso. Pero una vez, ¿por qué te contaba esto? Porque te pregunté lo que más te había costado. Lo que me había costado eso, pues sobre todo mantener la primera persona y sobre todo en la tercera parte. Bárbaro. Pero era necesario, o sea, tenía que ser Isidoro Montemayor el narrador, lógicamente. Claro. Y para terminar, haceme una referencia al lenguaje que usas, que es actual, entonces el lector entra con, me parece, más amigablemente. Sí, eso es una decisión importante, porque muchas novelas históricas recurren al arcaísmo del lenguaje. Para mí es un lastre tremendo. Primero porque
va a ser mentira. No solo una dificultad para el lector, una dificultad para la creación también. No, para el autor, además, una dificultad añadida, y nunca lo vas a hacer ya, no vas a escribir con un autor del siglo XVII. Evidentemente vas a hacer una ficción de lo que suele pasar, que da una cosa donde se meten expresiones, voces, que no tienen sentido, y queda absurdo. Pero es que además lastramos al lector. ¿Por qué no se leen los clásicos? No se ven porque no se entienden. Entonces, al lector normal, habitual, le cuesta leer a los clásicos, tiene que hacer un esfuerzo extra. Y yo no escribo para gente del siglo XVII, estoy escribiendo para mis lectores son del siglo XXI. Procuro escribir con un castellano limpio, es decir, sí que elimino argot, slang, todo eso, español. Procuro escribir con un lenguaje limpio, un español cuidado, que sea entendible en todas partes. Sí es verdad que tiene, no arcaísmos, sino sí he buscado la forma de narrar, de dar un aroma de otra época, un aroma intemporáneo, ¿sabes? Y sí hay expresiones, pero que se entienden ahora mismo. Hay muchas expresiones del siglo XVII que ahora no tendrían sentido. Y que pueden ser graciosas, haría falta una explicación, eso lo he eliminado. Pero hay algunas que sí se pueden entender, sí se pueden captar, ¿sí? Aunque tienes que hacer un pequeño esfuerzo, pero son entendibles. Y eso le da un aroma al texto, un gusto diferente. O sea, no es un castellano limpio, actual, absoluto, sino que tiene cierto aroma de época, pero sin ningún arcaísmo. Y eso es una decisión que, claro, por ejemplo, hablan de usted, con respeto, o de tú. Eso es más español contemporáneo y no suena raro. O sea, Cervantes o a Lope de Vega hablando de usted o de tú, eliminó el voseo, que antes sonaría más familiar, ¿no? Pero no. Entonces, eso está eliminado, está cambiado, actualizado. Y creo que funciona. Y hace mucho más legible el texto. Mucho más dinámico, más fácil y creo que más divertido, porque también me permite un juego con la ironía que hablábamos antes, que está en los tres libros. Yo creo que el humor es fundamental. Claro. ¿Algo más que nos quieras contar? Suerte, nada más. Gracias.